Sean bienvenidos, muchachos. Vamos a ver la que es la octava clase de Patología Humana 1. La unidad a abarcar van a ser las enfermedades medioambientales, todas las más comunes, las causas de estas principalmente. Y al final les dejé un trabajo acerca de las enfermedades nutricionales y también otra parte de las ambientales, así que realicen el trabajo. Los trastornos medioambientales se vienen desarrollando en base más que todo a un tipo de ciclo o diferentes tipos de agentes que nos vienen afectando desde que existe el ser humano y existe la contaminación ambiental, que por el paso del tiempo ha venido aumentando, provocando así un mayor daño en lo que es no tanto en el medio ambiente, además del medio ambiente, sino como nosotros en el cuerpo humano, que somos los receptores en este caso. Estamos dañando a quien nos da la vida. Hay diferentes tipos de agentes, ¿verdad? Como les había dicho, por parte de los trastornos ambientales, tenemos los agentes químicos, los agentes físicos, las enfermedades nutricionales, y el ámbito personal es muy importante. ¿Por qué? Porque este ámbito personal, si la persona vive en constante estrés, quizás el alrededor no es lo higiénico posible, puede desarrollar una enfermedad. Las enfermedades nutricionales, además de la gente que tiene escasos recursos económicos para poder adquirir alimentos, también no debemos de dejar de contar las personas que tienen un descontrol de la comida, como por ejemplo de que come una vez al día o quizás no come, y también hay diferentes tipos de trastornos cuando la persona cree que está gorda, entonces no come, y si come vomita, como la anorexia o la bulimia, ¿verdad? Los diferentes tipos de agentes físicos, tenemos como por ejemplo lo que es trabajar en una industria, en un tipo de que nos estemos exponiendo a lo que es al humo, al tabaco, como por ejemplo fumadores pasivos, todo este tipo de diferentes agentes físicos nos dañan. Y por último el agente químico, los diferentes metales pesados, o simplemente también tenemos los fármacos que podemos consumir, nos podemos volver adictos a ellos, y estos son agentes químicos que van degradando y dañando todo lo que es nuestro cuerpo poco a poco. Los efectos en la salud debido al cambio climático que hemos sufrido de un tiempo. Tenemos que las consecuencias del cambio climático para la salud dependerán de su alcance y su rapidez, y de la intensidad de las consecuencias que produzcan, y de la capacidad del ser humano para mitigar los efectos nocivos. Como por ejemplo, si una persona se traslada 2 meses y comienza a tomar agua y esta agua está siendo contaminada de mercurio, puede presentar unos efectos como temblores, pérdida de memoria, vómitos, diarrea, etc. Pero si esta persona se va de ese lugar, ¿verdad? Ya no está ahí esos 2 meses y se vuelve a su lugar de origen o cambia de lugar, deja de presentar esos síntomas, entonces la contaminación de mercurio que tiene no va a tener efectos muy nocivos, muy drásticos, por así decirlo, o esos efectos que dañen a lo que es todo el sistema nervioso central, que cuando es crónico hasta el paciente puede sufrir alguna parálisis o algún derrame cerebral, ¿verdad? Este es en el caso de la capacidad del humano. También hay humanos que viven con este tipo de contaminaciones a largo plazo y muy pocas veces tienen este tipo de efectos. El alcance y su rapidez no es lo mismo estar siendo expuesta a un tipo de agente, como por ejemplo las personas que fuman. Estos tienen un diferente tipo de alcance y depende del sistema inmunológico que ellos tengan, de la capacidad que ellos tengan, tienen una rapidez. Algunos de ellos, la mayoría por así decirlo, tienden a desarrollar lo que es cáncer de pulmón. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que son las que aspiran, unos fumadores pasivos, las personas que viven cerca de personas fumadoras? Muchas veces son ellas las que tienden a desarrollar más el cáncer del pulmón que este tipo de personas. ¿Por qué? Porque cuando el humo que exhala este tipo de personas cuando está fumando es el humo dañino, por así decirlo, que esté absorbido por nosotros. En este caso, si fuera en mi caso la persona que no fumara, estuviera recibiendo el humo de la persona que se fuma.
Tenemos que hay diferentes tipos de factores o diferentes tipos de causas para las cuales crea diferentes tipos de enfermedades. Las primeras tenemos que por la oleada de calor y la contaminación atmosférica han venido creciendo lo que son las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y las enfermedades respiratorias. Por la contaminación del agua y de los alimentos tenemos la cólera. Recuerden la oleada que tuvo una de esas dos que sufrieron de cólera, la gastroenteritis, que es la famosa diarrea. Tenemos enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos, tenemos el paludismo, el dengue, el chikungunya, el zika, que ahorita están en su mayor apogeo. Tenemos las causadas por las modificaciones del clima. Tenemos desnutrición. ¿Por qué desnutrición? Porque si esta persona vive de la cosecha que ellos hacen en su propia casa y quizás hay una temporada de sequedad o una temporada lluviosa que daña los alimentos, las cosechas, entonces hay una alteración en esto y pueden provocar un daño a la salud, o simplemente que este tipo de plantas que se estén cultivando no estén ricas y no estén saludables, pueden provocar algún tipo de enfermedad que lleven a lo que es la desnutrición, entre otras. También tenemos lo que es la parte de lo que es los rayos ultravioletas, y todo están afectando más lo que es el polo norte y todas y cada una de estas cosas, derritiendo cada vez más lo que son los glaciares, lo que es el polo norte, tanto el polo sur, degradando. Adentro. El siguiente. Tenemos la toxicidad de agentes físicos y de los diferentes tipos de agentes químicos. Vamos a verlo. Tenemos la toxicología, que es la que se define como la esencia de los venenos. La definición de un veneno no es directa, sino que se trata de un concepto más bien cuantitativo y que depende estrictamente de las dosis. Como por ejemplo, con un tipo de agente químico se podría decir ibuprofeno. El ibuprofeno nos ayuda a calmar los dolores, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se toma demasiado de estas pastillas, dependiendo de los miligramos que ellos tengan y de la dosis que ellos tengan? A largo plazo pueden provocar lo que son alteraciones gástricas o alteraciones en todo lo que es el sistema digestivo. Y citando lo que es Paracelso en el siglo XVI, tenemos de que todas las sustancias solo son venenos. Son venenos, así de sencillo. Solo la dosis precisa diferencia entre un veneno de un remedio. Y esto también aplica en lo que es la parte de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos de que los diferentes tipos de plantas hay dosis que están muy cerca a la dosis terapéutica de la dosis tóxica, porque hay plantas que son muy venenosas o que dependiendo del organismo del paciente va a tener beneficios o un daño a la salud de él. Tenemos de que las sustancias químicas exógenas que nosotros inhalamos y exhalamos son conocidas comúnmente como agentes xenobióticos. ¿Qué son los agentes xenobióticos? Es una sustancia que no está creada. Este tipo de sustancias químicas exógenas, al momento de nosotras ingerirla o comenzar a absorberla por medio de nuestro cuerpo, se crean en sustancias de que se crean justamente esas sustancias que no están conocidas, se vuelven agentes xenobióticos que pueden ser absorbidas por el organismo mediante la inhalación, la ingestión o el contacto cutáneo. Entonces, ¿cuáles son diferentes medios en los que podemos contaminarnos y crear estos agentes xenobióticos? Tenemos el aire, el agua, el suelo, y dependiendo del tipo de exposición humana, como la piel, el pulmón o el aparato digestivo, pueden, todos y cada uno de estos, depende de la afectación y de la exposición que uno tenga y del tiempo, comiencen a afectar lo que es el aparato circulatorio, y dependiendo del metabolismo de la persona va a sufrir una distribución tisular, que esta va a provocar una toxicidad o
esta distribución tisular va a provocar un almacenamiento y por medio del metabolismo va a ser excretado a lo que es la inhalación por medio del sudor, de la orina, de las heces, por el mismo lugar por donde ellos fueron inhalados, etc. Tenemos que dentro de las sustancias químicas nosotros las excretamos por medio de la orina, las heces, el sudor, las lágrimas, el cerumen, etc. Tenemos que estas sustancias químicas actúan en el lugar y entre otras la localización específica de estas. Algunos agentes no se modifican y otros agentes lo que hacen es que se metabolizan hasta formar productos hidrosolubles o metabólicos tóxicos. La mayor parte son lipófilos que así son transportados en sangre por medio de lipoproteínas y penetran a través de los componentes lipídicos de los que son las membranas celulares. Cuando estos no son excretados es cuando pasan a ser la mayor parte lipófilos. Entonces, al momento de ser transportados por la sangre, ya eso va a depender de la distribución celular que ellos tengan, del metabolismo de la persona, para ser excretados por medio de las diferentes maneras que tenemos, como son la orina, el sudor, o comienzan a almacenarse provocando el veneno y la intoxicación o la toxicidad, ¿no? Que es el torrente sanguíneo afectando diferentes órganos y aparatos del sistema. Dentro de todo esto tendremos de que las reacciones en la fase 1 generalmente las sustancias químicas experimentan hidrólisis, una oxidación o una reducción de esta. Los productos resultantes de lo que pasa en la hidrólisis, oxidación o reducción de esto, a menudo son metabolizados hasta convertirse en productos hidrosolubles, que gracias a la fase 2 del metabolismo de nuestro cuerpo, como la sulfatización, metilación, conjugación de la glutina, etc. Los componentes hidrosolubles son excretados muy fácilmente. Muchas veces cuando ellos pasan la fase 1, ahí es donde se quedan estancados, por así decirlo, y provocan lo que es la toxicidad. Pero si ellos logran pasar a lo que es la fase 2 y se convierten en un producto hidrosoluble, son cuando estos son excretados fácilmente. Entonces, el xenobiótico que habíamos dicho va a depender bastante de lo que es el metabolismo no tóxico, y esto va a provocar lo que es la eliminación de esta sustancia xenobiótica que se ha creado debido a la toxicidad que estamos ingiriendo. Pero cuando no tenemos un metabólico reactivo, estos efectos sobre las moléculas celulares, las enzimas, los receptores y las membranas, el ADN, sufren en lo que es la reparación molecular y celular, comienzan a tener unas alteraciones de todo esto. ¿Por qué? Porque justamente estas enzimas, los receptores y las membranas y el ADN intentan reparar lo que es el daño de lo que es la toxicidad, pero al momento de no poder reparar se crea la toxicidad, que son los efectos que pueden surgir tanto a corto como a largo plazo. Dentro de la contaminación ambiental tenemos la contaminación atmosférica, y dentro de la contaminación atmosférica tenemos la exterior y la interior. En la contaminación atmosférica, como ya sabemos, los microorganismos comúnmente causan lo que es morbilidad y muerte. Los productos químicos y contaminantes en partículas que se encuentran en el aire. En lo que es el exterior, tenemos el aire en los países que son industrializados, grandes máquinas, el humo, las chimeneas, como por ejemplo, estas tienden a tener un gran impacto en lo que son todas y cada una de los labores y las personas que están cerca de esta zona. Los que han cambiado la naturaleza, lo que ha cambiado también es la naturaleza y las fuentes de las contaminaciones aéreas y los tipos de regulaciones con los que controlan lo que es la emisión. En el caso de los vehículos, antes ellos ocupaban más y excretaban más lo que es este humo. Ahora se han hecho diferentes tipos de vehículos que protegen a lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Tenemos la atmosférica en el interior, que la contaminación más frecuente es el humo del tabaco, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el humo de leña. Todas estas son en la atmósfera interior. El radón, que es un gas radioactivo derivado del uranio, los aerosoles biológicos, que pueden contener agentes patógenos microbiológicos.
Dentro de los metales como contaminación de los ambientes tenemos del níquel, el cobre, el cromo, el selenio, el arsénico, el zinc y el mercurio. Existen otros tipos de contaminación por lo que es metales, pero estas van en independencia de la zona donde se encuentren y del tipo de metal que las personas tengan, que se encuentren expuestos. Porque quizás nosotros aquí tengamos en nuestro país un alto rango de lo que es mercurio, pero tal vez en el otro país no es mercurio, es níquel o manganesio o plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a estar en dependencia justamente de eso. En el caso de lo que es el plomo, que se encuentra como en minas, fundiciones, pilas, pinturas de aerosoles y todo ello en lo que son los riesgos laborales, el riesgo laboral. La barrera plomo, cuando el exceso, la contaminación que este tiene, logra pasar la barrera hematocefálica, que se supone que esta barrera está para evitar diferentes tipos de sustancias tóxicas, por así decirlo, macromoléculas, pero estas tienen un diámetro más pequeño, entonces pueden traspasar esta barrera hematocefálica y que es más permeable en los niños. ¿Qué es lo que pasa? En los niños aumenta el daño a lo que es el cerebro, que causa un déficit en lo que son en los huesos y en los dientes, y el plomo compite con lo que es el calcio, que fija los fosfatos. Y en sus huesos, sus semillidas, por lo general, cuando tienen este tipo de problemas, ya en lo que son los cartílagos, los huesos, en los dientes, se le deriva a la persona que sufre de este tipo de intoxicación, y más desde pequeños de 20 a 30 años. El exceso de plomo causa daños neurológicos en los adultos y en los niños también. Las neuropatías periféricas predominan en los adultos, mientras que los efectos centrales o en el sistema nervioso central son más comunes en los niños. El mercurio tenemos de que como pigmentos se encuentran en las pinturas rupestres, en los cosméticos, en el tratamiento de la sífilis y los componentes diuréticos. También tenemos que por inhalación las concentraciones de mercurio son mayormente y comúnmente lo que son en el agua. En la actualidad las principales fuentes de exposición al mercurio son el pescado contaminado y las amalgas dentales que liberan vapores de mercurio. Tenemos de que el mercurio inorgánico procedente de la desclasificación natural de la corteza terrestre y la contaminación industrial es convertido por las bacterias, compuestos orgánicos con metilmercurio, es decir, este tipo de mercurio bien se puede adaptar a diferentes tipos de bacterias, provocando así un efecto aún más nocivo del que ya tiene por sí solo, tanto el mercurio como la bacteria. Los trastornos médicos relacionados con esto es la enfermedad de Minamata, y entre ellos se encuentran la parálisis cerebral, la sordera, la ceguera, los trastornos, principalmente el sistema nervioso central, en los que es los niños cuando son expuestos intrauterinamente, es decir, cuando están todavía en el vientre de la madre. El arsénico tenemos que se encuentra de modo natural en la tierra y el agua, se utiliza en conservantes como la madera, herbicida y otros productos de agricultura. Tenemos las formas tóxicas de arsénico, son los compuestos trivalentes, hidróxido de arsénico, el arsénico sódico, y el cloruro de arsénico. La exposición crónica de lo que es el arsénico causa lesiones cutáneas, hiperpigmentación o hiperkeratosis. Estas alteraciones siguen la aparición de carcinomas vasocelulares y epidermoides, pero no melanomas. Acordemos la parte cuando estemos viendo en la unidad pasada de las neoplasias entre los que son sarcomas y carcinomas. Tenemos que también producen los tumores cutáneos debido a que el arsénico difiere de los productos producidos por lo que es la luz solar, como podemos ver, porque este sigue en una hiperpigmentación, una hiperkeratosis, en el que son lesiones múltiples y aparecen generalmente en los que son en las palmas y en las plantas de las manos. Bueno, también aparecen en las plantas. Tenemos el cadmio, tenemos que contamina en la tierra y en las plantas directamente o bien a través de los fertilizantes y del agua destinada al riego. Este metal es muy raro la intoxicación que se sufra por ¿verdad? La ingesta excesiva de este metal puede dar lugar a enfermedades pulmonares obstructivas, un EPOC,
o una intoxicación renal. Al principio solo comienza como una lesión a lo que son a través de los túbulos y a veces seguida la enfermedad renal en estado terminal, como una parálisis, una glomerulonefritis, un cáncer, etc. Y la exposición del cadmio causa también anomalías óseas asociadas a la pérdida de calcio que este tiene. La exposición, lo que son en los diferentes tipos de industria y agrícola, se asocia en la parte agrícola bastante con los que son los metales pesados y con la parte de la contaminación atmosférica, ya que dependiendo del tipo de zona y los fertilizantes tal vez o los tipos de cambios climáticos que este sufre se pueden encontrar alterados. En lo que es la industria tenemos de que algunos como el cloroformo y el tetracloruro de carbono se encuentran en vapores de sustancias utilizados como desengrasante, en la limpieza, en seco, en decapitantes. Tenemos las concentraciones más bajas, pueden ser tóxicas para el hígado y por el riñón. El epóxido afecta la médula ósea, provocando una leucemia y una pancitopenia, dependiendo de cuánto sea la afectación. Y los hidrocarburos policíclicos son uno de los más potentes carcinógenos. Se han relacionado a causa del cáncer pulmonar y también del cáncer de la vejiga. La exposición al cloruro de vinilo causa un tipo de cáncer hepático raro. En la parte de lo que es agrícola es la inhalación de los polvos, muchas veces minerales que provocan enfermedades pulmonares crónicas y neoplásicas llamadas neumoconiosis. Este grupo de trastornos incluye afecciones producidas por partículas orgánicas e inorgánicas, así como enfermedades pulmonares no neoplásicas provocadas por vapores y humos químicos. Y eso es todo, muchachos. Recuerden revisar el final del folleto porque les dejan trabajo.